Un padre soltero entra en una cafetería, esperando una incómoda cita a ciegas. En su lugar, se encuentra con una mujer en silla de ruedas. Con lágrimas corriendo por su rostro, ella le ruega que se vaya antes de que él pueda rechazarla. A ella le habían mentido. A él también. Ambos habían sido engañados por un amigo bien intencionado que quería saber lo que necesitaban. Pero cuando ella se derrumba y le cuenta exactamente por qué no puede soportar a otra persona que finge preocuparse por ella, su respuesta lo cambia todo. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. La cafetería Meadowlark, en el distrito Pearl de Portland, tenía pasillos amplios y asientos accesibles. Torn Gray no lo sabía cuando llegó 15 minutos antes de la hora acordada a aquella tarde de octubre. Solo sabía que le sudaban las manos, a pesar del fresco aire otoñal, y que había mirado el reloj al menos 20 veces en los últimos 5 minutos. Pidió un café solo, algo sencillo, algo seguro, y se sentó en una mesa de la esquina. Su mejor amigo, Stellan Ryland, había insistido en que valdría la pena. Solo un café, una hora. Confía en mí, tío. Torren había aceptado porque decirle que no a Stellan era como discutir con un huracán, agotador y en última instancia, inútil. Cuando se abrió la puerta y Vader Brooks entró en su silla de ruedas, Torren se fijó primero en los audífonos que se veían detrás de su pelo. Luego vio su rostro, sus cálidos ojos marrones escudriñando la cafetería con evidente cautela. Esos ojos se posaron en él, claramente sano, claramente oyente, y algo dentro de ella se rompió. Torren se puso de pie instintivamente y la saludó con la mano. Bad no se movió hacia él. Se quedó paralizada en la puerta. Incluso desde el otro lado de la sala, Torren podía ver cómo su pecho subía y bajaba rápidamente. Podía ver la devastación extendiéndose por sus rasgos como tinta y agua. Se acercó lentamente, con las manos ya moviéndose en signos mientras hablaba. Vad, soy Torren. Sus ojos se agrandaron al ver el lenguaje de signos, pero en lugar de alivio, un nuevo dolor cruzó su rostro. Levantó las manos, temblando violentamente mientras le respondía con señas. Los movimientos eran bruscos, airados, desesperados. ¿Te lo dijo Stellan? ¿Te habló de mí antes de que vinieras? Torren respondió con sinceridad. Dijo que conocía a alguien especial. Eso es todo. La risa de Bad fue amarga y entrecortada. Hizo señas rápidamente, con lágrimas ya formándose en sus ojos. Por supuesto que lo hizo. Me dijo que iba a conocer a alguien exactamente como yo. Alguien que me entendería. Alguien que... Sus manos se detuvieron en el aire. Alguien que no me vería como alguien patético. Vad Torren comenzó a hablar, pero ella lo interrumpió. Puedes irte. Sus gestos temblaban tanto que él apenas podía seguirlos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. La gente comenzaba a mirar. Las conversaciones se acallaron. Las cabezas se giraron. Pero Torren solo podía concentrarse en la humillación que veía en los ojos de Vader. El tipo de dolor que proviene de haber sido herido demasiadas veces antes. Por favor. Sus gestos se volvieron más desesperados, más frenéticos. Por favor, vete. Ahórranos a ambos la vergüenza. Ya he pasado por esto antes. La cortesía incómoda, la conversación forzada y el alivio en sus caras cuando por fin termina. No puedo volver a hacerlo. Se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaron con los sollozos. No podía oír lo que decía. Cuando volvió a hacer señas, sus movimientos eran entrecortados por la emoción. Pensé que iba a conocer a alguien que realmente me entendiera, alguien como yo, y en cambio es solo otra trampa. Otra persona que va a fingir estar interesada durante una hora y luego simplemente desaparecerá. Soy tan estúpida. Soy tan estúpida por creer a Stellan cuando dijo que Torren había hecho algo que incluso a él mismo le sorprendió. Él acercó la silla frente a ella y se sentó. Se quedó directamente en su línea de visión. Luego comenzó a hacer señas, con movimientos deliberados y claros. Tienes razón, Stellan no me lo contó todo. Debería haber sido sincero con los dos.
Hizo una pausa, asegurándose de que ella lo estaba mirando. Pero no estoy aquí por lástima, y no me voy a marchar. Vader levantó la vista, con el rostro mojado por las lágrimas, la confusión mezclada con el dolor. ¿Por qué?, preguntó con gestos. ¿Por qué te vas a quedar? Podrías salir por esa puerta ahora mismo y olvidar que esto ha pasado, porque sé lo que es que te tiendan una trampa a amigos bien intencionados que creen saber lo que necesitas. Sé lo que es sentir que te controlan en lugar de respetarte. Y sé lo que es estar tan cansado de la compasión de la gente que prefieres estar solo antes que enfrentarte a otra sonrisa compasiva. Se inclinó ligeramente hacia adelante. El ruido de la cafetería se desvaneció en el fondo. Ahora solo estaban ellos dos, manteniendo una conversación en silencio que, de alguna manera, parecía más ruidosa que las palabras. Mi esposa murió hace 3 años. Las señales de Torren eran firmes, a pesar del antiguo dolor que había detrás de ellas. Y durante 3 años, todo el mundo ha intentado ayudarme a seguir adelante. Citas a ciegas, emparejamientos, miradas preocupadas en las reuniones de padres y profesores. Todo el mundo me trata como si estuviera roto y necesitara arreglarme. Las manos de Vader se habían quietado. Ahora toda su atención se centraba en él. Lo entiendo. Entiendo que te sientas engañada. Entiendo que estés enfadada. Y si quieres que me vaya, lo haré, sin preguntas. Pero si estás dispuesta a empezar de nuevo, no como un proyecto de emparejamiento de Stellan, sino como dos personas que han sido víctimas de una emboscada y que, ya que estamos, pueden tomarse un café, entonces me gustaría quedarme. Durante un largo momento, Vad se limitó a mirarlo. Su respiración seguía siendo irregular. Su rostro aún estaba húmedo, pero algo en su expresión cambió, como si las nubes se abrieran lo suficiente para dejar pasar un solo rayo de luz. «¿Realmente sabes Asl, Oilin?», dijo lentamente en lenguaje de señas. «Lo sabes de verdad, no solo sabes deletrear hola y gracias con los dedos». Mi madre es sorda. Empecé a usar el lenguaje de señas antes de poder caminar. Es mi primera lengua. El cambio en el rostro de Vader fue sutil, pero inconfundible. No era exactamente confianza, pero tal vez la posibilidad de ella. Se secó el rostro con el dorso de la mano, tratando de recomponerse. «Lo siento», hizo con las manos, ahora más despacio, menos frenética. «Es solo que cuando te vi, cuando me di cuenta de que Stellan había mentido y que no tenías ninguna discapacidad, pensé que iba a echarte un vistazo y salir corriendo». Hizo con las manos suavemente. Ella asintió. «Lo entiendo, la gente puede ser cruel, pero, por si sirve de algo, cuando te vi, pensé que Stellan había subestimado drásticamente lo guapa que eres. Y entonces pensé, genial, va a pensar que soy una idiota que no sabe hilvanar dos frases». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Vad. «Estabas nerviosa, aterrorizada». Turan hizo un gesto con las manos. «No he tenido una cita en 3 años. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Mi hija tuvo que ayudarme a elegir esta camisa». La sonrisa de Vita se amplió ligeramente. «¿Cuántos años tiene tu hija?». Fue esa pregunta, sencilla, curiosa, humana, la que rompió el hielo que aún quedaba entre ellas. Turan sacó su teléfono y le mostró una foto. Una niña de 7 años con rizos salvajes y una sonrisa con huecos en los dientes sosteniendo un volcán de papel maché. «Se llama Amalia. Está aprendiendo lengua de signos americana con mi madre, pero todavía le cuesta bastante. Así que le has contado a tu hija de 7 años lo de esta cita. Ella es todo mi mundo. Le cuento todo. Bueno, versiones apropiadas para su edad de todo». Vida estudió la foto durante un largo rato. Cuando levantó la vista, sus ojos todavía estaban enrojecidos, pero más tranquilos. «Stellan me dijo que eras viudo, que entendías lo que era la pérdida. Por eso acepté quedar contigo». Hizo los signos con cuidado y precisión. «Pensé que quizá tú entenderías lo que es que toda tu vida cambie en un instante». «Cuéntame», giró la mano. Y así lo hizo. Hace 5 años, Vita tenía 26 años, estaba comprometida y trabajaba como diseñadora gráfica junior en una empresa tecnológica emergente. Le encantaba el senderismo,
especialmente en el desfiladero del río Columbia, donde las cascadas caían a través de bosques antiguos y los senderos serpenteaban por paisajes que parecían prehistóricos. Se suponía que iba a ser un día perfecto. Ella y su prometido Andrew estaban recorriendo el sendero Eagle Creek. El tiempo era ideal, con cielos despejados y temperaturas suaves. Habían recorrido ese sendero una docena de veces antes. La sección cerca de Eternal Falls hizo Vita con la lengua, con movimientos cada vez más vacilantes. Hay una parte en la que el sendero está excavado en la pared del acantilado. Las vistas son preciosas. Me detuve para hacer una foto. Andrew iba delante de mí. Di un paso atrás para conseguir un mejor ángulo, y no tuvo que insistir. Turan pudo verlo en su rostro. 40 pies. Hizo señas. Esa fue la distancia que caí. Lesión medular, traumatismo cráneoencefálico, fractura de cráneo. Le dijeron a Andrew que quizá no sobreviviría a la primera operación. Cuando sobreviví, dijeron que probablemente nunca despertaría. Cuando desperté, dijeron que la parálisis podría ser permanente. Sus manos se movían más rápido ahora, como si necesitara sacarlo todo antes de perder el valor. Empecé a perder la audición a las 3 semanas de rehabilitación. Pérdida gradual de audición por el traumatismo craneal. En 6 meses, pasé de oír perfectamente a estar completamente sorda. Tuve que aprender el lenguaje de signos mientras reaprendía a vivir en un cuerpo que ya no funcionaba como antes. ¿Y Andrew? Preguntó Torren con delicadeza. La sonrisa de Vita era triste. Se quedó los 3 primeros meses, me visitaba todos los días, me cogía de la mano, me decía todo lo que necesitaba oír. Entonces, un día se sentó junto a mi cama del hospital y me dijo que me quería, pero que no podía soportar los cambios, que había elegido una vida diferente, una pareja diferente. Miró directamente a Torren. Me dejó en un centro de rehabilitación, sin apenas poder vestirme sola, aprendiendo a ser sorda, aprendiendo a usar una silla de ruedas. Dijo que siempre se preocuparía por mí, pero que no podía ser lo que yo necesitaba. Por eso Stellan organizó esto, dijo Torren lentamente en lengua de señas. Está tratando de compensar el comportamiento de su primo. Vita abrió mucho los ojos. ¿Cómo lo has sabido? Dijiste que Stellan te había hablado de mi comprensión de la pérdida y mencionaste a Andrew. No fue difícil atar cabos. Torren hizo una pausa. Stellan es mi mejor amigo desde la universidad. Solo ha mencionado a su primo Andrew una vez. Dijo que Andrew cometió el mayor error de su vida y que Stellan ha estado intentando arreglarlo desde entonces. Mintiéndonos a los dos, señaló Vita con un toque de la amargura que había mostrado antes. Gran plan. Sí, Stellan va a recibir una buena reprimenda por mi parte más tarde, y luego otra más suave. Pero dejando de lado la pésima ejecución, quizá tenía razón en que entendemos los mundos del otro. Vad lo estudió durante un largo momento. Dijiste que eres fisioterapeuta, señaló Torren. En el Centro de Rehabilitación Cedar Hills, trabajo con pacientes que se recuperan de lesiones y aprenden a adaptarse a nuevas realidades físicas. Hizo una pausa. De hecho, es posible que te hayan tratado allí. Es el principal centro de Portland para lesiones de la médula espinal. Las manos de Vad se congelaron en medio del signo. Centro de Rehabilitación Cedar Hills. Ese es. Ahí es donde hice mi rehabilitación. Ella hizo el signo lentamente, deliberadamente. Hace 5 años. Esos fueron los peores meses de mi vida. Una pausa, y de una forma extraña, los mejores. Descubrí quién era realmente bajo todo lo que había perdido. Algo pasó entre ellos entonces, un entendimiento que iba más allá de las palabras o los signos. Ambos habían sido moldeados por ese edificio, por esas barras paralelas y salas de terapia, y largos pasillos donde la gente aprendía a caminar de nuevo, o aprendía que nunca volvería a caminar, o aprendía que, después de todo, caminar no era lo que los definía. Pidieron un segundo café, luego un tercero, y Torren le contó sobre María, sobre cómo su esposa había luchado contra el cáncer de cuello uterino durante 18 meses antes de que finalmente lo venciera, sobre las facturas médicas que habían agotado sus ahorros, sobre Amalia, que tenía 4 años cuando murió su madre, y pasó meses preguntando cuándo volvería mamá a casa.
Me levanto a las 5:30 todas las mañanas, le dijo con señas, y en ese momento el agotamiento era visible en su rostro. Preparar el almuerzo de Amalia, preparar su ropa para el colegio, hacer el desayuno. Estoy en el trabajo a las 7 para mi primer turno. Mi madre recoge a Amalia del colegio. Ella es sorda de nacimiento, así que Amalia está creciendo bilingüe, como yo. Las tardes son para los deberes, la cena, el baño y los cuentos antes de dormir, que le cuento simultáneamente con señas y palabras. Me derrumbo en la cama alrededor de medianoche y al día siguiente vuelvo a empezar. Suena agotador, hizo Beta con señas. Lo es. La sonrisa de Torren era cansada, pero sincera. Pero también lo es todo. Amalia es la razón por la que me levanto cada mañana. La razón por la que sigo adelante incluso cuando estoy tan cansado que apenas puedo ver con claridad. Eso es a lo que se refería Stellan. Beta hizo con señas pensativamente. Cuando dijo que tenías que empezar a vivir de nuevo en lugar de solo sobrevivir. Probablemente. Lleva meses insistiendo en ello. Todos los viernes se presenta en el parque mientras Amalia juega y me da un sermón sobre cómo María querría que fuera feliz. Torren hizo una pausa. No se le equivoca, ella quería eso. Al final, me hizo prometer que no me encerraría para siempre. Pero las promesas hechas a personas moribundas son complicadas. Vader hizo un gesto con las manos. Sí, lo son. Hablaron hasta que el personal de la cafetería empezó a mirarles con malicia porque era la hora de cerrar. Habían pasado 3 horas y media sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Mientras Torren se preparaba para irse, tenía que recoger a Amalia de la casa de su madre. Vada le agarró de la mano. Lo miró con sus ojos marrones llenos de seriedad. Gracias, le dijo con la mano libre, por quedarte, por ver más allá de la silla de ruedas y los audífonos, y ver a la persona que estaba sufriendo una crisis nerviosa en una cafetería. Gracias por darme una oportunidad después de la peor cita a ciegas del mundo, le respondió Torren con la mano. Y para que conste, la persona que vi no era alguien que estaba teniendo una crisis nerviosa. Era alguien que había sufrido antes y que fue lo suficientemente valiente como para aparecer de todos modos. Eso requiere verdadero coraje. El tipo de coraje que no tiene nada que ver con lo que tu cuerpo puede o no puede hacer. Beta se rió. El sonido era irregular y sin modulación, pero completamente genuino. Hizo que el pecho de Torren se sintiera más ligero de lo que había estado en 3 años. ¿Quieres volver a hacerlo?, le preguntó por señas. Esta vez una cita de verdad. Sin Stellan, en absoluto. Me gustaría, respondió Vada por señas, con una sonrisa que ahora llegaba hasta los ojos. Pero te aviso, la próxima vez me voy a quejar de Stellan todo el rato. Trato hecho, traeré una lista con todas las cosas por las que es horrible. Intercambiaron números y hicieron planes para el miércoles siguiente. Torren salió de la cafetería con la sensación de que algo fundamental había cambiado en su mundo, como si hubiera entrado esperando un deber y hubiera salido con una posibilidad. El miércoles siguiente, se reunieron en una galería de arte totalmente accesible en el centro de la ciudad. Vada le enseñó sus obras favoritas, explicándole la composición y la teoría del color con tal pasión que Torren se encontró viendo el arte de una forma completamente nueva. Cenaron en un restaurante que Vadeta había revisado de antemano. Pasillos amplios, baños accesibles, personal que no trataba su silla de ruedas como una curiosidad fascinante. Su tercera cita fue una clase de cocina en el apartamento de Torren. Vada había admitido que ya casi nunca cocinaba. La cocina de su casa no era totalmente accesible y había adquirido el hábito de comer comidas preparadas. Torren pasó la tarde reorganizando su cocina, bajando los ingredientes y asegurándose de que todo estuviera al alcance de la mano. Hicieron pasta desde cero, con harina, espolvoreando todas las superficies, riéndose cuando la masa se pegaba a todo menos a donde debía. Es lo más divertido que he hecho en años, dijo Vada con las manos cubiertas de harina. Aunque la pasta parece arte moderno, respondió Torren. Especialmente porque la pasta parece arte moderno. En su quinta cita, Torren le presentó a Vada a Amalia. Estaba nervioso, aterrorizado en realidad. Amalia era todo su mundo. Si a ella no le gustaba Vada,
si esto resultaba incómodo o extraño, pero Stelling le había señalado que no podía mantener separadas para siempre su vida sentimental y su vida como padre. Si esto va a alguna parte, y por la forma en que hablas de ella, así es, entonces Amalia tiene que conocerla tarde o temprano, mejor pronto que tarde. Así que Torren invitó a Vada al Museo Infantil de Portland un sábado por la tarde. Amalia vio primero la silla de ruedas. Desde pequeña, gracias a su abuela sorda, le habían enseñado que ser diferente no significaba dar miedo, pero nunca había conocido a nadie que usara una silla de ruedas. «Hola», dijo Amalia tímidamente, y luego intentó saludar con la lengua de signos. La forma de sus manos era incorrecta, pero se notaba el esfuerzo. La cara de Vada se iluminó. Ella le respondió lentamente y con claridad, corrigiendo con delicadeza la posición de las manos de Amalia. «Hola, encantada de conocerte. Sabes lenguaje de signos como mi abuela». Los ojos de Amalia se abrieron con alegría. «Sí, ¿quieres practicar conmigo?». Eso fue todo lo que hizo falta. Amalia pasó las siguientes 3 horas bombardeando a Beta con preguntas sobre su silla de ruedas. ¿Va rápido? ¿Puedes hacer caballitos? ¿Sobre sus audífonos? ¿Te hacen daño? ¿Puedes escuchar música? ¿Sobre su trabajo? ¿Haces dibujos en el ordenador? ¡Qué guay! Bad respondió a todas las preguntas con paciencia y sinceridad, sin menospreciar a Amalia en ningún momento, sin actuar como si las preguntas fueran indiscretas. Al final de la tarde, Amalia había declarado a Beta la persona más guay del mundo y había hecho prometer a Bad que le enseñaría más signos. En el aparcamiento, después de que Amalia corriera hacia el coche, Bad agarró a Torrin del brazo. «Es maravillosa», le dijo en lenguaje de signos, «curiosa, amable y muy inteligente». «Le gustas», le respondió Torrin en lenguaje de signos. «Le gustas de verdad, ya no se abre fácilmente a la gente. No desde que murió Murier. Gracias por confiarme su cuidado». Torrin abrazó a Bad. Era el primer contacto físico real más allá de cogerse de la mano. Ella encajaba perfectamente contra él, su silla estaba a la altura perfecta para que pudiera apoyar la cabeza contra su pecho. Él podía sentir su corazón latiendo rápido y con fuerza. «Gracias por ser alguien en quien puedo confiarla», le dijo en lenguaje de señas cuando se separaron. Las semanas se convirtieron en meses. El otoño dio paso al invierno, y su relación se profundizó hasta convertirse en algo que ninguno de los dos había previsto cuando se conocieron en aquella cafetería. Torrin llevó a Vad a su casa para que conociera a su madre en una fría tarde de diciembre. Su madre, Eleanor, se había mostrado cautelosamente optimista cuando Torrin le mencionó por primera vez que estaba saliendo con alguien. Cuando le explicó que Vad era sorda, Eleanor lloró de alegría y le dijo en lenguaje de signos, por fin, alguien que entiende nuestro mundo». La reunión fue mejor de lo que Thor podría haber esperado. Eleanor y Vada conectaron de inmediato, hablando rápidamente sobre todo, desde la pésima accesibilidad del transporte público de Portland hasta su frustración compartida con las personas que trataban la sordera como una tragedia. Amalia traducía de vez en cuando los signos de Eleanor eran demasiado rápidos para que Vad los siguiera. Orgullosa de ser el puente entre su abuela y Vad. «Ella es especial». Eleanor le hizo señas a Torrin en la cocina mientras Beta y Amalia miraban un álbum de fotos en la sala de estar. «No la dejes ir. Estoy tratando de no hacerlo», respondió Torrin con señas. «¿Estás enamorado de ella?». La pregunta detuvo a Torrin a mitad de la seña. ¿Lo estaba? Habían pasado 3 meses desde aquella caótica primera cita. 3 meses aprendiendo cuál era el café favorito de VA, su proceso de diseño, la forma en que se mordía el labio cuando se concentraba. 3 meses observándola interactuar con Amalia, enseñándole a su hija que la discapacidad no era algo que debiera compadecerse o temer. 3 meses sintiéndose más ligero que nunca desde que murió María. «Sí», finalmente le respondió con una seña. «Sí, creo que lo estoy». Eleanor sonrió. «Entonces dile que la vida es demasiado corta para guardarse esas palabras». Pero Torrin no se lo dijo a Vader. Todavía no. Porque había algo que tenía que hacer primero, algo que había estado gestándose en su mente desde su tercera cita. A principios de enero, un viernes por la noche,
Cuando Amalia se quedaba a dormir en casa de Eleanor, Torrin llevó a Beta al centro de rehabilitación Cedar Hills. ¿Por qué estamos aquí? Vader preguntó con señas mientras Torrin abría la puerta principal con su tarjeta magnética. Hay algo que quiero mostrarte, respondió él con señas. El edificio estaba vacío después del horario de atención, y sus pasos y las ruedas de la silla de ruedas resonaban en los pasillos que Beta recordaba claramente. Torrin observó su rostro mientras recorrían los espacios familiares, la zona de recepción, la sala de terapia principal, las barras paralelas donde los pacientes aprendían a caminar de nuevo. Estas barras paralelas, señaló Beta, extendiendo la mano para tocarlas. Le temblaban ligeramente las manos. Las recuerdo. Pasé horas aquí aprendiendo a transferirme desde mi silla, aprendiendo que mi cuerpo era diferente ahora, pero seguía siendo mío. Se volvió para mirar a Torrin, con una expresión vulnerable en la tenue luz del pasillo. Y recuerdo haber llorado en ese pasillo de allí, justo al lado de la fuente, después de que Andrew me dejara. Acababa de cumplir 26 años. Estaba recién paralizada y quedándome sorda. Y la persona que más quería decidió que ya no valía la pena esforzarse por mí. Torrin acercó un taburete con ruedas y se sentó para quedar a la altura de los ojos de Beta. Tomó las manos de Beta entre las suyas. ¿Sabes lo que pensé cuando te vi por primera vez en esa cafetería? Cuando me di cuenta de que Stellan había mentido y que no tenías ninguna discapacidad, pensé, aquí vamos otra vez. Otra persona que va a intentar arreglarme, compadecerse de mí o tratarme como a un caso de caridad. Estaba tan enfadada, tan dolida. Quería irme antes de que tú pudieras rechazarme primero. Hizo una pausa, reuniendo valor. Torrin permaneció en silencio, simplemente sosteniendo sus manos, dejándola decir lo que necesitaba decir. Pero esto es lo que necesito que entiendas ahora, 3 meses después. No soy un proyecto. No soy alguien a quien rescatar. Tengo una vida plena, mi trabajo de diseño, mis amigos, mi independencia. Sí, necesito adaptaciones y equipos de adaptación, pero no necesito que nadie me salve. Sus ojos se encontraron con los de él, sin pestañear. Así que, si estás aquí porque sientes lástima por mí o porque crees que curarme de alguna manera curará tu propio dolor, tienes que decírmelo ahora, porque me estoy enamorando de ti, Torrin. Y no puedo sobrevivir a otro Andrew. No puedo sobrevivir a otra persona que diga que me ama, pero que no pueda aceptar la realidad de quién soy. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos en el vacío centro de rehabilitación, en el lugar donde Vad había aprendido a sobrevivir y Torrin había aprendido a ayudar a otros a sobrevivir. Torrin sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pensó en los últimos 3 meses, en cómo había empezado a esperar con ilusión sus citas con una emoción que no había sentido desde antes de que María enfermara. Cómo Amalia, que ahora preguntaba por Vader todos los días, había empezado a intentar formar frases completas en lugar de solo palabras sueltas. Cómo Eleanor lo había apartado y le había dicho que no dejara escapar a esa mujer. Pensó en María, que había luchado tanto por quedarse, que le había hecho prometer entre lágrimas que no se encerraría para siempre. Te mereces volver a ser feliz, le había susurrado al final, con la voz ya apagada. Prométeme que te permitirás volver a amar. Y ahí estaba Vader, que había afrontado retos inimaginables con elegancia y fuerza, que no le pedía que la rescatara, sino simplemente que la viera de verdad, y que se quedara de todos modos. Torrin soltó una de las manos de Vader y comenzó a hacer señas con los dedos temblorosos. Estoy aquí porque hace 3 meses entré en una cafetería para lo que pensé que sería la cita a ciegas más incómoda del mundo. Y conocí a alguien extraordinario. Alguien que me desafió, que me hizo reír, que le enseñó a mi hija que ser diferente no significa ser menos. Alguien que me llamó la atención cuando dije algo discriminatorio sin pensar, que me mostró puntos ciegos que no sabía que tenía. Hizo una pausa, asegurándose de que ella lo seguía, de que podía ver cada palabra en la tenue luz. No estoy aquí para arreglarte. No estás rota. No estoy aquí para sustituir a María. Nadie podría hacerlo, y yo no querría que lo hicieran. Ella era la madre de Amalia, mi primer amor,
y siempre la llevaré en mi corazón. Pero estoy aquí porque, cuando estoy contigo, recuerdo lo que se siente al ser algo más que un padre soltero cansado, que hace lo que tiene que hacer, contando las horas que faltan para poder caer rendido en la cama y empezar de nuevo. Los gestos de Torren se volvieron más enfáticos, más apasionados. Esa primera cita en la que llorabas y me decías que me fuera, ese fue el momento en el que supe que eras auténtica, porque no fingiste para mí. No intentaste hacerme sentir cómodo, ni presentar una versión pulida de ti misma. Me mostraste tu dolor, tu ira y tu miedo. Y de alguna manera, a pesar de la terrible situación, las lágrimas y la peor primera impresión posible, conectamos. Conectamos de verdad. Volvió a coger sus dos manos y las sostuvo con delicadeza. Y yo también me le estoy enamorando de ti, no porque uses una silla de ruedas, no porque seas sorda, tampoco a pesar de esas cosas. Me le estoy enamorando de ti por cómo eres. Brillante, divertida, guapa, testaruda, apasionada y auténtica. Todo el paquete, todo lo que eres, tal y como eres. Bada se llevó las manos a la cara y nuevas lágrimas le resbalaron por las mejillas. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban nublados, pero brillaban con algo parecido a la esperanza. Entonces habló en voz alta, con la voz cargada de emoción, las palabras ligeramente arrastradas, pero inconfundibles. Prométeme que esto es real. Torren se levantó suavemente y la levantó con él, y luego la abrazó. La abrazó con fuerza, sintiendo cómo sus lágrimas empapaban su camisa. Luego se apartó lo suficiente para hacerle una seña con la mano, de modo que ella pudiera ver. Es real, es muy real. Bada lo besó. Entonces, su primer beso, 3 meses después de aquel caótico encuentro en la cafetería, fue suave y dulce, y sabía a lágrimas, esperanza y nuevos comienzos. Cuando finalmente se separaron, ambos lloraban y sonreían. Te amo, se habían dicho. ¿Es demasiado pronto para decir eso? Te quiero. Yo también te quiero, Torren Steinbach. Y no, no es demasiado pronto. No cuando es verdad. Se quedaron en ese centro de rehabilitación vacío durante otra hora, sentados en el pasillo donde Vad había llorado por el abandono de Andrew, donde había aprendido a ser fuerte, donde se había reconstruido desde cero. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez alguien había decidido quedarse. Durante los meses siguientes, Torren y Vaya navegaron por su relación con honestidad y paciencia. Tuvieron discusiones sobre la insistencia de Vader en ser siempre independiente cuando sería más fácil aceptar ayuda, sobre la tendencia de Torren a asumir demasiadas responsabilidades y agotarse. Afrontaron retos juntos, lugares inaccesibles que les obligaban a cambiar de planes en el último momento, extraños que los miraban fijamente o hacían comentarios desconsiderados. Momentos de frustración cuando el mundo no estaba preparado para las sillas de ruedas o la comunicación con personas sordas. Pero también descubrieron alegrías inesperadas. La intimidad de las conversaciones en lenguaje de signos en salas abarrotadas, donde podían comunicarse sin que nadie más les entendiera. La creatividad necesaria para planificar aventuras accesibles. Encontrar rutas de senderismo con caminos pavimentados. Elegir restaurantes no solo por la comida, sino por su accesibilidad física. La profundidad de la conexión que surgía de verse realmente el uno al otro, de construir algo real sobre la base de una comunicación honesta. Habían conocido a los colegas de Tor en el centro de rehabilitación. Ella hizo una presentación sobre el diseño accesible y la representación de la discapacidad en los medios de comunicación. Tor la observaba desde el fondo de la sala mientras ella dominaba el espacio con confianza y experiencia, y sintió que su pecho se hinchaba de orgullo. Amalia empezó a llamar a Vad por su nombre con tal afecto natural que hizo llorar a ambos adultos. Eleanor enseñó a Beta los signos familiares, gestos especiales que se habían transmitido a través de generaciones de comunicación entre sordos y que solo se compartían con las personas que realmente pertenecían a ese grupo. En abril, llevaron a Amalia a la costa para las vacaciones de primavera. Construyeron castillos de arena,
Recogieron conchas y vieron cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos naranjas y dorados. Amalia se quedó dormida en el coche de vuelta a casa, agotada y feliz. Torrin vio a Vader mirando a la niña dormida con tanta ternura que supo que tenía que hacer. Llevaba 2 semanas con el anillo en el bolsillo, esperando el momento adecuado. Lo compró con la bendición de Eleanor y la entusiasta aprobación de Amalia. Una sencilla banda de plata con una pequeña esmeralda. La piedra natal de Beta. 9 meses después de aquella caótica primera cita en el Metal Art Café en una cálida tarde de verano de junio, Torrin llevó a Vadeta al Washington Park. El jardín de rosas estaba en plena floración, el aire estaba impregnado de fragancia y la luz dorada del atardecer se acercaba. Encontraron un lugar tranquilo, alejado de los caminos principales. Amalia había querido venir, había suplicado ser parte de ese momento, pero Torrin le había explicado con delicadeza que algunas cosas debían ser primero solo entre adultos. Ella lo entendería cuando fuera mayor. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó Bad con una sonrisa. No es que me queje, es precioso. Las manos de Torrin temblaban mientras le respondía con señas, porque hace 9 meses entré en una cafetería esperando una incómoda cita a ciegas. En cambio, te encontré a ti. Ya hemos hablado de esto, señaló Beta, riendo. La peor cita a ciegas de la historia. Deberíamos enviarle a Stellin una tarjeta de agradecimiento por su pésimo trabajo como casamentero. Espera, señaló Torrin. Luego se arrodilló. Los ojos de Bada se abrieron como platos. Se llevó las manos a la boca. Torrin sacó la caja del anillo y la abrió lentamente. Entonces empezó a hacer señas, cada gesto deliberado y lleno de amor. Lo había practicado durante semanas con la ayuda de Amalia, queriendo que cada palabra fuera perfecta. Va Brooks, en esa primera cita, estabas llorando. Me dijiste que me fuera. Esperabas que te viera como alguien patético, alguien a quien compadecer o arreglar. Pero yo vi a alguien extraordinario, valiente, honesto y auténtico. Siguió signando, con lágrimas en los ojos. Me has enseñado lo que significa ver realmente a alguien. Le has enseñado a Amalia que la fuerza se manifiesta de muchas formas. Me has hecho reír de nuevo. Me has hecho ilusionarme de nuevo con el futuro. Me has hecho recordar que sobrevivir y vivir son cosas diferentes. Levantó el anillo. No te pido que me completes. Me has demostrado que eso no es así. Pero te pido que construyas una vida conmigo. Que seas la madrastra de Amalia. Que seas mi compañera en todo el caos, la alegría y los retos que conlleva nuestra desordenada, hermosa y complicada vida. ¿Quieres casarte conmigo? Durante un largo momento, Vad se limitó a mirarlo, con lágrimas corriéndole por el rostro. Luego levantó las manos, temblando violentamente, y firmó una sola palabra. Sí. Torrance le deslizó el anillo en el dedo y luego la atrajo hacia sí para darle un beso que sabía a sal y alegría. Cuando se separaron, ambos llorando, ambos riendo, Vader Cupid se cubrió el rostro con las manos. Te quiero, dijo en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. Te quiero mucho. Yo también te quiero, respondió Torrin con señas. Luego, como podía, porque ahora ella era suya y él era suyo, lo repitió una y otra vez, haciendo señas y hablando al mismo tiempo, llenando el jardín de rosas con declaraciones de amor en 2 idiomas. Cuando se lo contaron a Amalia esa noche, Torrin le había enviado un mensaje a Eleanor para que la trajera al parque. La niña de 7 años gritó de alegría y se abalanzó sobre ambos, casi tirando a Bud de su silla. Voy a tener una mamá otra vez, hizo señas Amalia frenéticamente, con una gramática terrible, pero con una emoción clara. ¿Una mamá de verdad? Beta va a ser mi mamá. Si te parece bien. Beta hizo un signo con cuidado. Está más que bien. Amalia la abrazó de nuevo y luego se apartó. ¿Puedo llamarte mamá o prefieres que te llame por tu nombre? ¿Cómo les gusta que les llamen a las madrastras? La cara de Beta se humedeció de nuevo con lágrimas. Lo que te parezca mejor, cariño. No hay respuestas incorrectas. Amalia pensó un momento y luego hizo un signo con decisión. Mamá, quiero llamarte mamá. Está bien, está más que bien,
respondió Beta con señas. Perfecto. Lanor apartó a Torrin mientras Vada y Amalia charlaban animadamente sobre los planes de la boda. Sus señas iban tan rápido que ninguno de los dos podía seguirles el ritmo. Tu padre estaría orgulloso y Nura también. Esto es bueno, Torrin. Esto es lo correcto. Lo sé, respondió Torrin con señas. Por primera vez en 3 años, lo sé. La boda se celebró 3 meses después, en septiembre, en el mismo jardín de rosas donde Torrin le había pedido matrimonio. Fue una boda pequeña, solo con la familia y los amigos más cercanos. Stelling fue el padrino y no dejó de disculparse por su pésimo papel como casamentero, aunque Torrin insistía en que había funcionado. Amalia fue la niña de las flores y esparció los pétalos con tal entusiasmo que la mitad acabaron entre los invitados. La ceremonia se celebró en inglés y en lengua de signos americana, con un intérprete para los invitados oyentes que no sabían lenguaje de signos. Cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción, Amalia proclamó en voz alta: «Ni hablar. Esto es lo mejor que ha pasado nunca». Las risas que siguieron fueron cálidas y sinceras. Cuando Torrin y Vita intercambiaron sus votos, haciéndoselos llegar con señas mientras el intérprete hablaba para el público, no había ni un solo ojo seco en el jardín. Prometieron verse tal y como eran, honrar las fortalezas y las dificultades del otro, y construir una vida de comunicación honesta y respeto mutuo. «Te elijo a ti», señaló Torrin. «Te elijo a ti todos los días». «Yo también te elijo a ti», respondió Vita con señas. «Gracias por quedarte cuando te pedí que te fueras. Gracias por verme». El beso que se dieron cuando fueron declarados marido y mujer fue recibido con aplausos y vítores. Amalia finalmente asignó con tal dramatismo que incluso Vita, en medio de su primer beso como mujer casada, se echó a reír. En la recepción, Stelling brindó con unas palabras que comenzaron con: «Puede que haya manejado mal la organización de su primera cita y haya terminado con: pero miradlos ahora». A veces, las ideas terribles tienen finales hermosos. Eleanor bailó con Vita. Ambas mujeres se comunicaban por señas mientras se movían, compartiendo un momento de conexión que trascendía la fiesta que las rodeaba. Torrin bailó con Amalia, con una sonrisa tan amplia que parecía partirle la cara. Cuando se puso el sol y se encendieron las luces de colores, Torrin encontró a Vita sentada sola por un momento, observando cómo se desarrollaba la celebración. «¿En qué piensas?», le preguntó por señas, sentándose a su lado. «Esa cafetería», le respondió Vita con señas. «Hace N meses estaba sentada en esa puerta, absolutamente convencida de que mi vida nunca iba a mejorar. Convencida de que siempre estaría sola, convencida de que lo mejor que podía esperar era gestionar mi decepción. Se volvió para mirarlo, y entonces te sentaste. No te fuiste cuando te lo pedí. Me viste en mi peor momento, llorando, enfadada, humillada, y decidiste quedarte. La mejor decisión que he tomado nunca», hizo Torrin con la mano. «La mía también», respondió Vader, aceptando empezar de nuevo y dándonos una oportunidad real. Ella le cogió la mano y entrelazó sus dedos. «Te quiero, marido. Te quiero, mujer». Torrin lo hizo con la mano libre. Se sentaron juntos mientras la fiesta continuaba a su alrededor, con Amalia bailando con otros niños, Eleanor charlando con sus familiares y el mundo siguiendo su curso. Dos personas que habían quedado destrozadas por la pérdida, que se habían conocido en el peor momento de sus vidas, que habían elegido la honestidad por encima de las apariencias y habían construido algo real sobre la base del respeto mutuo y el profundo entendimiento. Si crees en las segundas oportunidades en el amor, si alguna vez has encontrado algo hermoso en los restos de tus planes, pulsa el botón de suscribirse. Construyamos una comunidad de personas que saben que, a veces, las mejores cosas de la vida provienen de los momentos que menos esperamos. El amor no se trata de primeras impresiones perfectas. No se trata de conocer a alguien en tu mejor momento, pulido y preparado. A veces se trata de que te vean en tu peor momento, llorando en la puerta de una cafetería, convencido de que no eres digno de ser amado, y que alguien decida quedarse de todos modos.
Se trata de encontrar a alguien que no necesite que lo arregles o lo salves. Alguien que vea tu silla de ruedas, tus audífonos y tus cicatrices, y te quiera no a pesar de ellos ni por ellos, sino porque forman parte de la persona compleja y hermosa que eres. Se trata de dos personas que se muestran con honestidad, con todo su dolor, su bagaje y sus miedos, y deciden que juntos están mejor que solos. La historia de Torren y Vader comenzó con lágrimas, humillación, ira y el tipo de vulnerabilidad que solo se obtiene tras haber sido herido demasiadas veces. Comenzó con el bien intencionado pero terrible emparejamiento de Stellin, con mentiras y malentendidos y todas las razones para alejarse. Pero se quedaron. Eligieron la honestidad. Eligieron verse tal y como eran. Y al hacerlo, encontraron algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Una pareja que entendiera que la fuerza no consiste en ser inquebrantable. Se trata de cómo te reconstruyes a ti mismo y cómo ayudas a la persona que amas a reconstruirse también. A veces, las mejores historias de amor comienzan con lágrimas. A veces comienzan en cafeterías con citas a ciegas terribles y primeras impresiones aún peores. A veces comienzan cuando alguien te mira en tu momento más bajo y te dice de forma sencilla y sincera, no voy a irme. Y a veces, si tienes mucha suerte, esas historias terminan en jardines de rosas con anillos y promesas, y la certeza de que has encontrado a alguien que te elegirá cada día tal y como eres. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha recordado que nunca es demasiado tarde para el amor, que estar roto no significa no valer nada, que tus cicatrices son parte de tu historia, pero no el final de la misma. Por favor, comparte este video. Alguien ahí fuera necesita escucharlo hoy. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para ver más historias que nos recuerden a todos lo que realmente importa. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Igual que Torrance se quedó con Bad,